Sal Mineo. La joven estrella de Hollywood que en su día incendió América con Rebelde sin causa, guardaba un secreto que nunca quiso llevarse a la tumba. Se dice que antes de su espantosa y brutal muerte, Sal dejó una lista oculta. No una lista cualquiera, sino una que contenía los nombres de algunos de los hombres más poderosos y adorados de Hollywood, hombres que a puerta cerrada habían tenido aventuras prohibidas con él. Entre ellos estaba una figura celebrada como la encarnación misma de la masculinidad americana. Ese único nombre, ese único amor, le costó a Sal mucho más que un corazón roto. Puede haberle costado la vida. Podría haber sido esta lista secreta la razón por la que Sal fue silenciado para siempre. ¿Por qué eligió los últimos momentos de su vida para descorrer el telón de la verdad más peligrosa de Hollywood? ¿Y qué revelación fue tan explosiva, tan aterradora, que obligó a toda la industria a borrarle como si nunca hubiera existido? Esta noche descubriremos el ascenso y la caída de Sal Mineo, la radiante estrella que fue silenciada demasiado pronto. Con su aspecto juvenil, su aguda inteligencia y un encanto innegable que le diferenciaba de los actores de su época, Sal se convirtió en una sensación casi de la noche a la mañana. Deslumbró al público no solo en Rebelde sin causa, sino también en Gigante Éxodo, y una serie de audaces interpretaciones que lo consolidaron como uno de los talentos más brillantes de su generación. A los 23 años, ya había hecho historia al convertirse en el primer actor italoamericano nominado a 2 premios de la Academia, un récord que sigue imbatido. Pero en Hollywood, cuanto más brilla la estrella, más nítidas son las sombras. Sal desafió las reglas no escritas de la industria al negarse a ocultar quién era. Como uno de los primeros actores en vivir abiertamente como gay, fue rápidamente tachado de demasiado blando, despojado de papeles protagonistas y dejado de lado por la misma maquinaria que una vez lo coronó como el futuro del cine estadounidense. Y sin embargo, Sal nunca dejó de amar, nunca dejó de creer. En el centro de todo estaba un hombre. Su primer amor, su mayor desamor, James Dean. James Dean. El símbolo eterno de la rebeldía. La sensualidad y el desafío no solo ardió en la pantalla, sino en todo el mundo. Hollywood construyó un imperio sobre su imagen, pero lo que nunca admitió es que tras el mito, tras el personaje rebelde, había un secreto que nunca se atrevió a contar en voz alta. Un secreto llamado Sal Mineo. Aunque todo el mundo los veía como 2 perfectos coprotagonistas detrás de las cortinas en la sombra, ya se habían pertenecido el uno al otro. No el tipo de pertenencia que se lee en las revistas, sino aquellas noches de pasión en el Hotel Beverly Hills, donde James susurró una vez al oído de Sal: «Si muero quema todos los carretes privados que rodamos». Nadie podrá verlas jamás. ¿Por qué un joven rebelde en la cima de su carrera diría algo así? Porque James Dean sabía demasiado bien que Hollywood podía matar a cualquiera con un solo titular. Y entonces se convirtió en la víctima de esa aterradora profecía. Un día James recibió una amenaza de muerte. Una nota anónima metida en su camerino escrita con sangre de cerdo: «Elige tu carrera o tu noviecito». James entró en pánico. Cortó el contacto con Sal durante 3 semanas, pero Sal no lo soltó. Apareció en el plató de Un gigante bajo el sol durante horas, solo para decir: «Si huyes, moriré». 3 semanas después, James murió de verdad. Un accidente de auto. Tal vez. Pero un mecánico anónimo dijo una vez a Confidential que los frenos del Porsche de James habían sido manipulados justo antes de partir. Fue silenciado con $12,000 y una amenaza. «Si vuelves a abrir la boca, tu hija no irá al colegio». Nadie volvió a hablar de ello. Y Sal, la única persona que sabía que se habían llevado el coche a un garaje secreto 2 días antes, nunca se atrevió a hablar. Sal llegó a estar tan obsesionado que todas las noches metía telas en las rendijas de las puertas por miedo a las cámaras ocultas. Algunos dicen que contrató a un exorcista. Otros afirman que una vez llamó a la NBC a medianoche llorando y gritando: «Tengo el vídeo sexual de James Dean, pero ya no puedo quedármelo». La emisora colgó. 2 semanas después, la oficina de la NBC se incendió.
Todos los registros de llamadas desaparecieron. Y eso fue solo el principio de la historia, porque el siguiente hombre en entrar en la vida de Sal Bobby Sherman también tenía un secreto. Un secreto que, si eres lo suficientemente valiente, te contaré justo después de esto. 2. Bobby Sherman. Una aventura amorosa al descubierto y un escándalo de compromiso cancelado. En 1963, Sal Moneo, otrora estrella de Rebeldes sin Causa, se alejaba poco a poco de los focos. El nombre que antaño desvanecía a las adolescentes palidecía ahora en comparación con la nueva ola de rompecorazones. Desesperado por conservar la fama que le quedaba, Sal se arriesgó. Hizo pública su relación con Jill Howard, la única hija de Louis Howard, un productor de cine de sangre fría, con poder suficiente para dar la vuelta a la narrativa de Hollywood con solo una llamada telefónica. Sal conoció a Jill en una fiesta entre bastidores en Sunset Tower. Ella, pelo rubio, labios rojos, ojos que bailaban como si supiera exactamente lo que querían todos los hombres de la sala, se le acercó y le ronroneó: «Eres el antihéroe más sexy jamás puesto en pantalla». Para Sal, Jill era un salvavidas. Guapa, famosa, intocable. La máscara perfecta para ocultar la verdad que arde en su interior. La desesperada necesidad de amar a un hombre. Entonces llegó Bobby Sherman. 4 años más joven que Sal, sorprendentemente inocente, pero con unos ojos capaces de hacer olvidar a cualquiera donde se encontraba. Se conocieron por casualidad durante una sesión de grabación en la NBC. Curioso por sus extraños sentimientos hacia los hombres, Bobby apartó a Sal y le preguntó si no siento nada besando a una chica. ¿Está mal? Sal se rió, le miró fijamente durante un largo momento y susurró: «No está mal. Solo que aún no has besado a la persona adecuada». A partir de ese día empezaron a verse en secreto en un ático de Laurel Canyon que Sal alquiló con un nombre falso. Bobby seguía llamando a su novia. Sal seguía asistiendo a galas con Jill. Pero cuando caía la noche, los dos se tocaban en silencio como si el mundo exterior nunca hubiera existido. Los secretos, sin embargo, nunca permanecen enterrados en Hollywood. Una noche de agosto de 1963, Sal fue visto saliendo del Hotel Beverly Hills con pantalones de chándal y gafas oscuras. Un jardinero vio en su dedo un anillo que Bobby había llevado durante una aparición televisiva. Al mismo tiempo, un empleado del hotel encontró un recibo con las iniciales SM y BS escritas en tinta roja, idénticas a la letra del correo de Bobby. La revista Confidencial recibió el chivatazo. Un paparazzi de origen cubano siguió la pista de Sal durante 3 días antes de captar la fotobomba de Sal besando el cuello de Bobby junto a un coche aparcado en un garaje, un lugar que pensaban que nadie podría ver. Pero la verdadera explosión no vino de la foto. Vino de Jill Howard. Una tarde, mientras buscaba aspirinas en el cajón de la habitación de Sal, Jill sacó una caja de música. Pero dentro no había collares ni cartas de amor, solo una cinta de casete. Era un audio de Sal y Bobby sin aliento, sin palabras, solo gemidos, pero suficientes para que Jill tirara la grabadora al suelo y gritara como si hubiera sido traicionada por Dios y por los hombres. Ella no lo abofeteó, no rasgó fotos. En su lugar, envió discretamente una carta de 4 páginas a Los Angeles Times, adjuntando una copia de la cinta y titulándola «Soy la prometida de Sal Mineo, y le oí amar a un hombre». La noticia llegó a los kioscos el lunes por la mañana como una bomba nuclear. Los paparazzi se arremolinaron en torno a Jill, una de ellas en una silla de exhibición, golpeándose las manos y sobre el volante en un aparcamiento, sollozando en silencio. En pocos días la carrera de Sal fue aniquilada. 2 películas, un musical de Broadway, un programa de entrevistas nacional desaparecieron en 72 horas. Bobby Sherman tampoco escapó. Su representante le obligó a firmar un documento en el que negaba cualquier conexión emocional con Sal Mineo. Bobby aceptó con una condición: que todas las grabaciones y fotos fueran destruidas. Una copia de la cinta fue quemada en el fregadero del estudio de Universal Records. El original, nadie sabe dónde lo escondió Sal. Y entonces Sal desapareció de la prensa.
Un mes después, se le vio solo en un bar del muelle de San Pedro con los ojos en blanco garabateando una y otra vez a Bobby en servilletas. Cuando el camarero preguntó, «¿Todavía le quieres?» «Sal», contestó en voz baja. «Amor, todavía sueño con él». Bobby siguió adelante. Reapareció con una nueva novia y dijo a la prensa medio en broma, «Me encanta la música, no los hombres». El público se rió. Hollywood perdonó. La carrera de Bobby se recuperó. Sal se quedó con las cintas con el corazón detonado desde dentro y con un rumor creciente más oscuro que cualquier tabloide había impreso. Que Sal tenía otro amante más poderoso que Bobby Sherman. Más peligroso incluso que James Dean. Su nombre era Paul Newman. Y si ese secreto salía a la luz, no sería solo una carrera la que se derrumbaría. Sería todo un imperio. ¿Estás preparado? Porque lo que viene a continuación no es amor, es guerra. 3. Paul Newman. Una relación secreta que nunca pudo ser revelada. Los rumores comenzaron a arremolinarse en 1960 durante el rodaje de Exodus en Beverly Hills. Los paparazzi reporteros de Hollywood se percataron de que Paul Newman, el icono masculino reinante en Estados Unidos, visitaba regularmente un modesto apartamento en Benedict Canyon. Más sospechoso aún que la aparición de Newman fue que Sal Mineo llegara minutos antes. En aquella época Sal intentaba desesperadamente reavivar su desvanecido estrellato, rebelde de postín sin causa. Mientras Newman estaba en la cima de su fama marido y padre modélico rey de portadas de revistas, con una sonrisa tan perfecta como sus penetrantes ojos azules. Nadie sospechó ninguna conexión real, hasta que en junio de 1961, el National Enquirer filtró un bombazo. Paul Newman se reúne en secreto con un actor que fue coprotagonista de James Dean. No hay fotos, no hay nombre, pero los informadores susurraron que el reportero italiano Marco Allegri había visto a Newman y Sal alejarse en un Pontiac plateado hacia un terreno aislado detrás del Beverly Hilton. Inmediatamente después del artículo, el reportero de Hollywood concertó una entrevista exclusiva con Sal. El editor Richard Porter confirmó que Sal había admitido que Paul era el que más quería. Y en ese momento después del rodaje nunca había visto a nadie mirarme como él lo hizo. Pero el artículo nunca se publicó. 3 horas después de enviar la historia, Warner Brothers emitió un cese y desistimiento amenazando con cancelar todos los acuerdos publicitarios si se publicaba. 2 horas después, desapareció del sistema. Las líneas telefónicas de Sal se cortaron ese mismo día y la redacción fue destripada, se purgó al personal de bajo nivel durante 3 semanas. Sal, confundido, llamó a Newman. No contestó. Envió una carta, sin respuesta. Solo un papelito doblado de un asistente anónimo. No me mencione a mí ni a nosotros, firmado Piabut. El objeto más inquietante no era una foto, era una cinta. Según una fuente de Paramount, Sal grabó una última conversación con Newman en la que le pedía hacer pública su relación, y Newman respondió, «Te quiero, pero no tanto como para perderlo todo por ti». La cinta estaba escondida en una lata de película Super 8, detrás de un cuadro en el apartamento de Sal en Santa Mónica. Tras la muerte de Sal, en 1976, ese apartamento fue saqueado según los registros policiales por desconocidos. Todo permaneció excepto esa lata de película que desapareció. Newman nunca pronunció el nombre de Sal ni en memorias, entrevistas o comunicados de prensa, pero los amigos de Sal nunca lo olvidaron. Decían que Sal nunca estuvo tan destrozado como lo estaba por Paul, porque Paul fue el único hombre que le hizo creer en el amor verdadero y luego lo trató como un error que había que enterrar. Sin embargo, la siguiente persona en la historia de Sal no se quedaría callada. 4. Marlon Brando. Un breve romance que se consumió rápidamente. Los rumores comenzaron en 1962.